Siempre es un privilegio estar aquí con vosotros y hace bastante tiempo que no estoy, pero es algo a lo que doy gracias a vosotros por vuestro, llamarlo valentía o inconsciencia, de invitarme y a Dios por permitirlo. Es difícil no ver la mano de Dios porque realmente gran parte de lo que voy a compartir con vosotros esta mañana ya lo ha explicado Isaac cuando ha introducido el culto. Entonces podría decirle a Isaac que pasara para acá, ponerlo a él también un compromiso, que lo repita y hasta luego Lucas, pero no va a ser, no te preocupes que no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces esta mañana cuando Fernando me ha escrito preguntándome que qué título tenía la predicación, se me había olvidado ponerle título, así que esos detalles. Entonces pensando, se me venía a la mente dos personas, uno diciéndole a otro, pues sabéis cómo somos aquí en el pueblo, ¿no? Zacarías, que era un Zacarías. Y de ahí el título, somos unos Zacarías y vaya a ver por qué. Entonces, antes de entrar en el texto, recordad, ubicamos un poco, estamos empezando el Evangelio de Lucas. La semana pasada visteis los 4 primeros versículos, que básicamente es como una dedicatoria realmente. Se escribe a un Teófilo, no sabemos si es una persona, si es un título, pero bueno, alguien. Y el que escribe el Evangelio, Lucas, aclara los objetivos para los que escribe, ha tratado de investigar qué fue lo que pasó con la historia de Jesús, y lo que presenta ahora, pues, es ese relato. Y os pregunto, si vosotros tuvierais que escribir la historia de Jesús, un evangelio, ¿cómo lo escribiríais? Porque daos cuenta que los evangelistas tuvieron que elegir qué cosas poner y qué cosas no poner. Jesús hizo muchas cosas. Sabemos que hay muchas cosas que Jesús hizo que no están en los evangelios. Juan termina su evangelio diciendo que hay muchas otras que se han escrito y él dice que si se escribiera todo le faltaría libro en el mundo para escribir lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos 4 evangelios, cada uno de ellos con sus matices. ¿Cómo empezaría ese evangelio? Porque no sé si habéis planteado alguna vez, pero cuando empezáis a escribir algo, lo más complicado es arrancar. Lo primero que os pone, una vez que arrancas, pues mira, ya, que yo medio que va solo. Y es hoy lo que vamos a ver, precisamente cómo Lucas elige arrancar su evangelio. Entonces, pensad un poco qué es lo que, mientras vamos leyendo, qué es lo que Lucas está tratando de hacer con esta historia que pone aquí, que como veréis, ya os adelanto un poco, es una historia que va por pares. Lucas los primeros capítulos lo hace por pares. Habla de lo que vamos a ver hoy, la anunciación de Juan el Bautista y luego la anunciación de Jesús. Hay un encuentro entre las dos madres y luego está el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús. Veréis que Lucas va estructurando así el inicio de su evangelio. ¿Y por qué empieza con esta historia que vamos a ver? Que no sé qué título tiene en vuestra Biblia, la mía pone anuncio de nacimiento de Juan el Bautista. Es una historia y como toda buena historia, pues tiene su introducción, tiene su nudo, o sea, el relato, lo que pasa y un desenlace. Entonces empezamos con la introducción. Fijaos qué introducción. Versículo 5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Entonces, como veis, la presentación directamente lo que está haciendo Lucas es recordarnos al Antiguo Testamento. Continuamente. No habla de Aarón. Recordad a Aarón, el hermano de Moisés, personaje crucial en el Pentateuco, sobre todo el libro de Éxodo, Levítico. Habla del sistema sacerdotal, que se describe con mucho detalle en Levítico. Y, como veremos en el resto del texto, sigue habiendo muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Lucas lo que está haciendo realmente, para el que lo leyera por primera vez, es recordarle el Antiguo Testamento. Para nosotros eso parece una obviedad, ¿no? Al final tenéis la Biblia partida en 2, tenéis el Antiguo Testamento y después el Nuevo. Pero es importante enfatizarlo porque por ahí van un poco los tiros de por qué Lucas coge esta historia para empezar su evangelio. Lucas continúa el Antiguo Testamento. De hecho, la presentación que nos hace de nuestros dos personajes principales, de Elisabet y de Zacarías, va muy en línea con el Antiguo Testamento. Fijaos, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Y la justicia era lo que Dios demandaba de su pueblo en el Antiguo Testamento. Muchos personajes importantes del Antiguo Testamento se les describe como justos. ¿Algún ejemplo? Job, varón justo y temeroso de Dios. Noé también. Noé era un varón. Y así sucesivamente, si buscáis justo, no os lo recomiendo porque justo en el Antiguo Testamento aparece muchísimo, veréis que muchos personajes importantes del Antiguo Testamento se describen como justos. Elisabet y Zacarías también. No solamente justo, daos cuenta delante de Dios, porque uno puede ser justo delante de los hombres y luego pues en la intimidad pues es lo que es. No, aquí no había trampa, aquí no hay cartón. Zacarías y Elisabet son justos delante de Dios.
no eran fachadas, eran gente conforme al corazón de Dios, usando otra vez terminología del Antiguo Testamento, vamos a decir, ¿vale? E intachable, dice que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Está más complicado, intachable. ¿Quién se describe como intachable en el Antiguo Testamento? Hay varios, ¿eh? Uno de ellos, Abraham. Abraham, Génesis 17.1, si os vais para allá. También os digo, sabéis que el Nuevo Testamento se escribe en griego, el Antiguo en hebreo, pero hubo una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento que se usa muchísimo. Cuando os diga que se usa la misma palabra, me estoy refiriendo a esa traducción, que era lo que leía mucha gente que no dominaba el hebreo. Intachable es la misma palabra que se usa en Génesis 17 para hablar de Abraham. Primer capítulo, Abraham, la palabra para intachable es la misma. Entonces lo que vemos es que estamos ante una pareja que, ojo, cosa fina. Justos como Noé, intachables como Abraham. Resumiendo, son ejemplos espirituales que nos recuerdan a los grandes personajes del Antiguo Testamento. Digamos, los grandes héroes de la fe. Y si aquí se termina la historia, pues ya está. Pero algo más de chicha había que meterle. Fijaos qué cosa. No todo es color de rosa. Versículo 7 dice que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. El no tenían hijos hay que entenderlo. El no tenían hijos, si os vais al versículo 25 de este mismo capítulo, Elizabeth se lo tomaba como una afrenta. Y si nos vamos al libro de Génesis, de nuevo esa palabra afrenta vuelve a aparecer. ¿En boca de quién? En boca de Raquel cuando nace José. Rápido recuerdo de cómo era la situación de Raquel. Raquel era una esposa de Jacob, tenía dos hermanas, que yo sí que era una telenovela aquella casa. La hermana mayor, Lea, básicamente se la colaron por la menor en la boda. Siempre queda la duda de cómo pasó eso. El padre, que negociaba fuerte, consiguió que Jacob trabajara 14 años gratis por él, por sus dos mujeres. Le dio la que no era, luego negoció por la otra. Total. Resulta que Lea empezó a tener hijos y Raquel no. Y Raquel, si le veis la historia en Génesis 30, la tenéis, no ve eso como un problema menor. Era una afrenta. Y cuando nace su primer hijo, José, sus palabras son esas: el Señor se ha acordado de mi afrenta, igual que hace Elizabeth. O sea, no era poca cosa. Yo os pregunto, con esta introducción, esta realmente es la introducción a la historia. Vemos una pareja, se conduce perfectamente delante de Dios, una descripción muy fuerte, ojalá me pudieran describir a mí así. Pero no tenían hijos. ¿Cómo se sentirían? Es una pregunta importante. Satisfecho, dice Mari Carmen. Yo disiento un poco porque... insatisfecho. Vale, perdón. Entonces no disiento nada. El oído ya es lo que tiene. Probablemente insatisfechos porque veremos, versículo 25, Elizabeth lo considera una afrenta. Versículo 13, estaban orando por eso. Para ellos era un problema. ¿Por qué otros tienen y nosotros no? Y eso nos puede pasar a nosotros también. Nosotros también podemos gestionar ese tipo de situaciones en las que vemos que otras personas tienen cosas que nosotros no tenemos. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo gestionamos eso? Puede ser que surja resentimiento contra Dios, pues ¿por qué le has dado a fulano tal cosa y a mí no? Y es complicado gestionarlo. Tiene que ser complicado. Como yo lo que he vivido es complicado. No sabemos cómo lo gestionaban ellos, ¿vale? El texto no nos lo dice claramente, pero sí sabemos que, como estoy diciendo, versículo 25, una afrenta, causa de dolor seguramente, y según el 13, oraban por ello. O sea, no era un tema que tuvieran aparcado, era un tema que a ellos seguramente les dolía. Y ellos llevaron a Dios sus resentimientos. Yo creo que eso es buena receta para empezar. Tiene resentimiento, a lo mejor quien se los puede llevar es a Dios, sin duda. Pero hay más todavía. Os he dicho que Lucas nos está recordando conscientemente el Antiguo Testamento. Fijaos qué curioso, una pareja justa delante de Dios, bien descrita, pero sin hijos. No sé si os suena el motivo del Antiguo Testamento. ¿Hay alguna otra pareja sin hijos en el Antiguo Testamento que se describa con justicia? Abraham y Sara mismamente. ¿Quién más? Ana, Elcana y Ana, los padres de Samuel. ¿Quién más? Los padres de Sansón, Manoa y su mujer. La mujer no se le dice el nombre. ¿Quién más? Jacob, Isaac. La viuda de Sarepta, bueno, esta tenía un hijo.
Ah, bueno, sí, la tsunamita, efectivamente. También. Isaac y Rebeca también. Jacob y Raquel, como hemos comentado también. O sea, parece unos poquillos. Un comentarista, Garland, llama la atención a ese detalle y dice que con estos precedentes, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasó en esa historia? Dios tenía un plan. ¿Vale? Pues lo que va a pasar es que Dios va a intervenir. Es el precedente que tenemos. Seguimos. Versículo 8. Con eso en mente. Fijaos. Dice que aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando, a la hora de la ofrenda del incienso. Por recordar un poco cómo funciona el tema del Antiguo Testamento, los sacerdotes, hijos de Aarón, estaban divididos en grupos. Ahora mismo no recuerdo si 12 o 24. Pero básicamente estaban sirviendo a Dios en el templo durante un mes o 2 semanas al año. Tenían que hacer sacrificios y a veces, tenían que entrar dentro del lugar santo. Entonces, por hacer un resumen rápido del templo, el templo tenía la parte exterior, que es donde iba el pueblo, el atrio, y luego tenía 2 partes internas. Una era el lugar santo, que solo entraba el sacerdote, donde estaba el candelabro de las velas, donde ponía el incienso, los paneles a proposición, y solo entraban sacerdotes. Y luego estaba el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año durante la fiesta de la expiación. Entonces pensad, el grupo de sacerdotes ministraba poco tiempo en Jerusalén y se elegía por sorteo a quien le tocaba entrar. Eso era un privilegio tremendo. Entonces vemos que Zacarías le ha tocado la lotería, está dentro del lugar santo, que ahí es donde estaba el altar del incienso, ahí pues ofreciendo el incienso. Más detalles tenéis en el libro de Levítico respecto a las instrucciones. Y toda la multitud del pueblo dice que estaba fuera orando. O sea, estaban todos fuera orando, entra Zacarías a poner el incienso, luego saldría y ya está, y los manda a su casa. Ese es el contexto de lo que va a pasar, ¿vale? Nota para vosotros, lo que os guste apuntar, apuntaros. En Lucas y en Hechos, siempre que veáis gente orando, tened en cuenta que algo gordo va a pasar, ¿vale? Siempre pasan cosas significativas cuando se ora. Pensad, por ejemplo, Hechos 4, la iglesia ora. Un terremoto. Hechos 12, la iglesia ora. Pedro sale de la cárcel. Y así sucesivamente. También pasa en Lucas. Echadle un ojillo. Pues mirad, cuando Zacarías estaba ahí, resulta, versículo 11, que se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. ¿Aparece un ángel? Zacarías se asusta. Yo me asustaría. ¿Quién nos asustaría? De hecho, cada vez que aparece un ángel, muchas veces las que aparece un ángel en estos primeros capítulos, lo que hay es susto. Pensad en los pastores, capítulo 2, versículo 9, que también se asustan. Zacarías se asusta y el ángel, lo primero que le dice evidentemente es no temas. Pero tiene más, dice, versículo 13, el ángel le dijo no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Recordad lo que os estaba adelantando, ellos habían estado orando por el hijo. Tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Paramos aquí un poco, ¿vale? Lo que respecta a Zacarías, realmente aquí podía haber terminado el ángel de hacer el anuncio, porque esto es lo que le interesa. O sea, lo que le está diciendo el ángel es que una buena noticia detrás de otra. La primera, no temas, no pasa nada. O sea, eso lo tuvo que tranquilizar a corto plazo. Más, tu petición ha sido oída. ¿Por quién? Por Dios, evidentemente. Dios te ha escuchado. Habéis estado orando, le habéis pedido a Dios por un hijo. Dios os ha escuchado. No solamente os ha escuchado, ha decidido concedéroslo. Dios puede, ¿sabéis? Una respuesta a la oración puede ser que no. Pues no, a Zacarías Dios le ha decidido que sí. Le ha tocado, Dios le va a conceder un hijo, su mujer va a dar a luz a un hijo. Y ya la guinda de pastel le va a poner de nombre Juan, que mejor nombre se ocurre, la verdad, para un hijo. Se llama Juan, significa Dios es misericordioso. Y Dios estaba siendo misericordioso con ellos. Dice que tendrá gozo y alegría, evidentemente. Los padres, cuando no tienen gozo y alegría, cuando nace el hijo. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y como digo, lo que respecta a Zacarías, el ángel podría haber parado aquí, pero es que todavía hay más. Fijaros, versículos del 15 al 17, dice que muchos se regocijarán no solo porque nazca un niño a una pareja que te daría casi la impresión de decir, pues mira, gloria a Dios que merecido se lo tenían.
Porque él será, dice el versículo 15, refiriéndose al chiquillo, él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, no solamente va a tener un hijo, sino que encima ese hijo va a ser muy especial. Será, versículo 15, grande delante del Señor. Y aquí ya voy a ir haciendo, en el fondo conocéis un poco la historia de Juan el Bautista, entonces no voy a ir destripando demasiado, pero todo lo que el ángel va a ir diciendo se va a cumplir. ¿Será grande delante del Señor? Bueno, Jesús mismo, capítulo 7 de Lucas, versículo 28, dijo que Juan era el mayor de los profetas. También el menor del reino. Entonces, ya vemos que este estatus de grande delante del Señor no se corresponde con ser grande delante de los hombres. Garland, este comentarista, dice, me parece una muy buena definición, esta grandeza no se trata de estatus personal, se trata de hacer lo que agrada al Señor. Será grande delante del Señor, hará lo que agrada al Señor. Y Juan, desde luego, lo hizo. O sea, si veis su historia, veis que agradó a Dios de muchas formas diferentes. Por ejemplo, fue fiel en lo poco, le tocó hacer ministerio en el desierto. Pues por lo que tenía, lo hizo. Un ministerio que además no fue fácil, porque llamar al arrepentimiento, que fue lo que hizo Juan, no es sencillo. Y él lo hizo. Él tuvo claro que Jesús era el centro. Cuando Jesús empieza su ministerio y sus discípulos empiezan a irse detrás de Jesús, no solo lo hace, sino que lo recomienda. Es necesario, dice el cuarto evangelio, necesario, dice Juan, que Jesús crezca y que yo mengüe. También lleva su duda a Jesús, tuvo duda, capítulo 7 de Lucas, es cuando vemos mandando a preguntar a Jesús, porque tenía dudas, pero le preguntó a Jesús. Era alguien que era grande delante de Dios, que no es lo mismo que grande delante del hombre, a veces nosotros podemos perder eso de vista. Juan buscó agradar a Dios, buscó esa grandeza delante de Dios, hacer lo que agrada a Dios. También dice el versículo 15 que no bebería ni vino ni licor. ¿Esto a qué os suena? Un voto de los nazareos. Hay gente a los que Dios apartó desde antes de nacer y les dijo que no beberían ni vino ni licor. Por ejemplo, Sansón. Por ejemplo, Samuel. Daos cuenta que están también en la lista de parejas que hemos comentado antes. No beberían ni vino ni licor, porque serían llenos, Juan dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No se llenaría de vino ni de licor, pero sí del Espíritu Santo. Y aquí hay una transición, aquí ya hay una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, cuando viene por tiempo. Viene y a veces se va. Y vuelve y se va. Si leéis la historia de, por ejemplo, los libros de Samuel, veréis que el Espíritu del Señor descendió sobre tal y hizo lo que fuera. Pero va y viene. En el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento el Espíritu se da a los creyentes. Juan es un poco una transición, daos cuenta que desde antes de nacer ya iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Entonces nos acordamos del versículo este de Efesios, que viene a decir básicamente lo mismo, no os llenéis de vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Significa que nos controla, básicamente. Igual que a un borracho lo controla el alcohol, a alguien lleno del Espíritu Santo lo controla Dios. Daos cuenta que es muy parecido a lo que hemos dicho antes de la grandeza delante de Dios. Alguien que busca agradar a Dios, alguien que hace lo que Dios quiere, alguien que obedece a Dios, en definitiva. Nota al margen de nuevo, como he dicho antes, cuando algo en Lucas hecho, se ora, pasa algo gordo. Segunda nota, el Espíritu Santo, daos cuenta que es central en Lucas y en Hechos. Las menciones del Espíritu Santo no son casuales. Pero bueno. Más cosas que hará Juan. Dice que hará volver a muchos de los hijos de Israel, o sea, muchos del pueblo, al Señor su Dios de ellos, ¿vale? Este fue el ministerio de Juan. El ministerio de Juan consistió en llamar al arrepentimiento y en hacer que el pueblo precisamente se volviera a Dios. Fue su ministerio y lo cumplió. Y enfatizo de nuevo, fomentó la búsqueda de Dios, no la suya propia. En el momento en que Jesús aparece en escena, Juan sabe que ha estado trabajando para Jesús y como él mismo pone el ejemplo, el amigo del novio en la boda se alegra por el novio. Pues justo aparece Jesús, todos para Jesús. Algunos de los discípulos de Jesús, de hecho, de los primeros que tuvo, eran discípulos de Juan, como es bastante normal.
Versículo 16. Y versículo 17 dice que irá delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús. Aquí hay una sutilidad de Lucas, porque daos cuenta que no ha aparecido Jesús todavía en nada de lo que ha dicho. Y de hecho el referente, el él más anterior que hay, es Dios. Versículo 16, el Señor es su Dios. Lucas sutilmente ya está diciendo que el que viene, Jesús, no cualquiera, es Dios. Más complicado entender lo que viene después. Dice que irá delante de él, de Jesús, de Dios, en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Aquí ya hay que saltarse un poquillo para atrás, hay que irse a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, o sea, vaya Mateo, pues justo lo de antes. Malaquías 4, versículos 5 y 6, se profetiza que vendría un profeta en el poder de Elías. ¿Por qué pone esta referencia a Lucas aquí? Porque lo que nos está diciendo, otra vez engancha con el Antiguo Testamento, es que los planes de Dios se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Este que viene no es un cualquiera. O sea, gloria a Dios, que esta pareja va a tener un hijo. Pero además el que viene tiene un papel importante en los planes de Dios que Dios está cumpliendo. ¿Se ha dado cuenta que la alegría no es solo por el hijo en sí, que es una alegría, sino también porque Dios sigue en marcha, Dios sigue obrando? ¿Cómo entendemos la frase esta de para hacer volver los corazones a los padres a los hijos? Bueno, pues Garland, este comentarista, propone entenderlo como arrepentimiento. Daos cuenta que podría entenderse como paralela a la siguiente. Lo siguiente que dice es hacer volver a los desobedientes a la actitud de los justos. Garland propone que los padres serían los que se habrían apartado de Dios y los hijos vuelven a Dios. Y tendría sentido porque Juan el Bautista fue a lo que se dedicó, a llamar al arrepentimiento. ¿Vale? Y los prepara para Dios. Dice a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y de nuevo Garland comenta que no se trata solo de prepararlos para la venida del Señor, que a veces es lo que nosotros entendemos, sino también para el día a día, para llegar a ser y hacer aquello para lo que Dios los creó, o sea, listos para la acción. ¿Qué significaría eso para nosotros hoy, no? Estar listos para aquello a lo que Dios nos ha creado y nos ha llamado. Podemos pensar, yo creo, es de ayuda a pensar los diferentes roles que podemos tener en la familia, ¿no? Como esposos, como padres, hermanos, como hijos. El trabajo, ¿no? ¿Qué roles desempeñamos? En la iglesia, ¿qué roles desempeñamos los unos a los otros? ¿Qué significa en esos diferentes entornos en los que nos movemos? Es estar listos para la acción, es estar listos para lo que Dios nos ha llamado. Está aquí el anuncio del ángel. Nos cuenta que el ángel se ha prodigado, le ha detallado, a Zacarías le han caído buenas noticias una detrás de otra. Va a tener un hijo, Dios lo ha escuchado, van a tener un hijo. Y el hijo además va a ser grande delante de Dios. Tiene un lugar en los propósitos de Dios. No va a ser alguien que vaya a pasar a la historia como alguien en la sombra, que no pasa nada. No pasa nada. Pero justamente todo esto le llega a Zacarías. Pues fijaos la reacción de Zacarías, versículo 18. Entonces Zacarías salió dando gracias a Dios, alabando, contándole al pueblo lo que había pasado y todos se alegraron con él. ¿A que sí? No pone eso en la Biblia, ¿no? Entonces Zacarías, versículo 18, le dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Ojo al detalle, Zacarías, qué fino y delicado es. Yo soy anciano, pero mi mujer es de edad avanzada. Pero Zacarías lo que hace es demandar una señal. O sea, otra traducción de la pregunta sería: ¿en base a qué? Zacarías, daos cuenta del detalle. Zacarías no se lo cree. Y antes de que vayamos a juzgar demasiado la ligera a Zacarías, recordad la presentación de Zacarías, no en cualquiera. Justo, delante de Dios, irreprensible en sus caminos. Comenta Garland que el nombre de Zacarías significa Dios ha recordado, pero Zacarías no recuerda lo que Dios hizo en el pasado con Abraham y no confía en la palabra del ángel. Zacarías no confía en lo que le está diciendo el Señor. Es un poco como Sara en la historia de Abraham. Sara escucha que va a tener un hijo y le entra la risa. Zacarías al menos se contiene la risa, pero pregunta, ¿no? ¿En base a qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a saber? Dame una prueba. Y realmente nos da a veces la tentación de pensar: Zacarías, hombre, ahí flaqueaste. Nosotros podemos ser exactamente igual. ¿Cómo reaccionaríamos si algo? Pensad, ellos han estado años orando. No se les ha respondido. No han visto la respuesta de Dios. Y ahora, que es cuando tienen la edad en contra, resulta que sí. A Zacarías le cuesta creérselo.
¿Te costaría a ti creértelo? A veces nos cuesta creer a Dios, ¿eh? A veces nos cuesta creer a Dios y esto es un problema. Cuando hablamos de incredulidad, a veces tendemos a asociarlo con la gente que no cree en Dios. Los creyentes también podemos ser perfectamente incrédulos. Podemos ser perfectamente incrédulos y podemos conformarnos con poco. Zacarías, de hecho, daos cuenta que estuvieron orando por el hijo, no se nos dice cuánto, pero seguramente bastante. Pero llega un momento en que ya piensa, no sabemos si dejó de orar, no dejó de orar, siguió orando sin fe, pero llegó un momento en que ya creyó que Dios no podía hacerlo. Y no es el único en la Biblia que llegó un momento en que creyó que Dios no podía hacer las cosas. He comentado antes, la iglesia está orando por Pedro, por su liberación en Hechos 12. ¿Qué pasa cuando Pedro llama a la puerta? Sale corriendo para adentro. Que le dicen a la que dice, ¿está Pedro ahí fuera? Y dice, sí, seguro. Estamos orando porque Dios libera a Pedro, hemos visto a Dios hacer cosas tremendas, pero sí, seguro que Pedro está allá afuera. Pero también nos puede pasar a nosotros. Hay por ahí una historia que circula, no sé si es verdad, la de cuando fueron a orar por la lluvia y solo uno se llevó paraguas. También os confieso, a mí me pasó eso. Yo, siendo adolescente, ¿está por aquí Pepe? Sí, lo he visto, ¿no? Ah, vale. Ah, que estáis escondido, vale, para que no te vea Pepe. A mí de adolescente me detectaron un problema en la rodilla y me tocó el culto de oración, nos partíamos en grupos, oramos unos por otros y me tocó con Pepe. Claro, cuando me preguntó por qué oraba, le comenté lo de la rodilla. Pepe me preguntó que si creía que orando Dios podía curarlo en el isofacto. Para ser sincero, no. O sea, yo también fui un Zacarías. Daos cuenta de eso, la incredulidad no es solo para los no creyentes, los creyentes también la podemos tener en muchas áreas. Podemos tenerla cuando Dios nos dice ama al prójimo y empezamos a pensar, es que este no me corresponde. También podemos pensarlo en temas de santificación. Hablamos del poder del Espíritu Santo, del cambio que hace Dios, pero hay áreas en nuestra vida en las que, aquí pues ya hay mucho tiempo. O es que yo soy así. O cualquier otra. Y limitamos el poder de Dios. Y hay muchos otros ejemplos. Y aquí, ojo, porque no quiero caer en un extremo que sería decir que Dios va a darte todo lo que pidas, que Dios va a hacer todo lo que tú quieras, que Dios es tu cajero automático. Eso es la teología de la prosperidad y sabéis que eso no aparece en la Biblia. Pero lo que tampoco podemos irnos al otro extremo, de pensar que, Dios está limitadito, o que Dios no está ocupado, o que, sí, Dios puede hacerlo todo, pero en la práctica, más o menos. Y entre esas dos tensiones tenemos que andar. ¿Tenemos un Dios que puede hacerlo todo? Sí. ¿Significa que lo vaya a hacer? No. Porque sus caminos y los nuestros no son los mismos. Entonces, claro, en esa tensión tenemos que navegar entre ni caer en un optimismo excesivo de decir Dios lo va a hacer todo, porque yo lo mando, ¿no? Como L'Oréal París, porque yo lo valgo, no va por ahí. Pero el brazo del Señor, usando de nuevo terminología del Antiguo Testamento, nunca se ha cortado. Yo sigo siendo igual de poderoso. Otra cosa son los planes del Señor, claro. Versículo 18. Zacarías le ha preguntado al ángel realmente que qué prueba me da de que va a pasar esto que me has dicho. Y el ángel, no se lo tomó muy finamente. Dice versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Gabriel, un maestro de la ironía, le dice, lo que yo te he dicho se va a cumplir, porque Dios así lo quiere. Y ya que has solicitado prueba de lo que viene, pues te va a quedar sin hablar. Esa fue la prueba. La demostración. Imaginaos, Zacarías, lo que tuvo que pensar. El Dios que tiene poder para hacer un hijo, para hacer que tenga un hijo, ¿qué va a hacer? Que te quede mudo. Durante un tiempo, no de por vida. Fijaos que para nosotros pasa algo parecido. Mirad, Pablo en Efesios 1 está hablando de el enorme poder que tenemos, que tiene Dios, o sea, que tenemos en Dios, a través del Espíritu Santo que nos guía, que nos cuida. ¿Sabéis qué ejemplo pone? El de la resurrección. Dice, si creemos en un Dios que ha resucitado a Jesús de los muertos, ¿qué cosa hay que no puede hacer? Básicamente una paráfrasis muy libre, muy mía, del final de Efesios 1. Pero eso, tenemos un Dios que ha resucitado a Jesús de los muertos, ¿qué otra prueba necesitamos?
Si creemos que ha resucitado Jesús de los muertos, claro. Bueno, pues Zacarías, como todavía Jesús no había resucitado a los muertos, es otra prueba, es la de te quedas mudo. No lo dice el texto, no sabemos si Elizabeth se quedó contenta o no, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Qué pasa? Zacarías está mudo. Sale, versículo 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías. Allí algunos había dejado la olla puesta y claro, Zacarías dentro estaba tardando, estaría pensando, verás tú que se me pega el arroz. El pueblo estaba esperando a Zacarías, se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él le hablaba por seña y permanecía mudo. Imaginaos que estáis esperando allí a que salga el sacerdote, sale y cuando va a dar la bendición, así, por señas, se enteraron de lo que había pasado. No se enteraron muy bien porque, como veis, dice que se dieron cuenta que había visto una visión, le habló por señas, no sabemos cuánto les pudo decir, pero se dieron cuenta que algo había pasado. Versículo 23, cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, o sea, 2 semanas más que digo, que no me acuerdo de cuál es la que toca, regresó a su casa. Imaginaos la sorpresa de la mujer. Le llega el marido mudo y diciendo por decir algo, escribiendo, que van a tener un hijo. Y sí, y seguramente también le puso en la carta, y créetelo por favor, porque como te quedes muda tú también verás tú para hacer la compra. Y después de estos días, versículo 24, entramos en el desenlace. Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta de entre los hombres. El Señor cumple su palabra. El Señor cumple su palabra. El Señor dijo que Zacarías iba a tener con Elizabeth un hijo, y así termina el texto. Es el desenlace. Efectivamente, como dijo Gabriel, lo que el Señor dijo se cumplirá. No sabemos por qué se recluyó 5 meses, ¿vale? Pero el nacimiento de Juan el Bautista da cuenta que vienen precedidos por el silencio del padre y la reclusión de la madre. Y Elizabeth agradece a Dios. Un detalle porque no siempre agradecemos a Dios las cosas que nos da. Hay por ahí un libro, se llama, creo que no está en español, es como 1000 regalos en español. Una señora que tuvo una desgracia familiar y escribe el libro cuando se da cuenta de que tiene todavía muchas cosas por las que dar gracias. Entonces, básicamente la señora iba empapelando de por sí su casa con motivos para dar gracias para... es que la tragedia no recuerdo, pero creo que fue que se le murió un hijo. Para cuando le asaltaran esa... darse cuenta que aún así había muchas cosas por las que agradecer a Dios. Y lo que he ido comentando antes, Elizabeth esto no lo llevaba muy bien, lo llama una afrenta entre los hombres. Ellos eran grandes ante Dios, se conducían irreprensiblemente ante Dios, eran justos ante Dios, pero ante los hombres tenían una afrenta. ¿Sabéis cómo son los pueblos? Igual dirían, pues bueno, esto desfachan muy bien, pero algo tendrán. Lo que he dicho antes, a veces Dios quita la afrenta ante los hombres, a veces no. No sabemos cómo son los caminos de Dios, pero en definitiva nos tiene que interesar más esa grandeza ante Dios. Y un poco lo que ha comentado Isa al principio con ese ejemplo suyo, que seguro que todos habéis vivido ejemplos similares. A veces uno no entiende por qué Dios hace lo que hace, por qué pasan las cosas que pasan y luego con el tiempo igual sí. Dios sabe. Entonces os he preguntado al principio por qué pensáis, por qué empezaría Lucas su relato del Evangelio, su Evangelio, con esta historia de Zacarías y Elizabeth. Pues mira, daos cuenta porque además es una historia bastante bonita, pero ya la tenemos repe en el Antiguo Testamento, la de la pareja que no puede tener hijos, que aparece y tiene un hijo. Esa ya aparecía en el Antiguo Testamento, ya la hemos visto. Pero era necesaria otra más. Y era necesaria otra más porque este chaval que nace no solamente iba a ser alegría para sus padres, también iba a ser clave en el plan de Dios. Y aquí va por qué Lucas empieza con este relato, su Evangelio. Porque Dios va a cumplir lo que prometió en el Antiguo Testamento, básicamente. Por eso engancha tanto con el Antiguo Testamento. Dios prometió que vendría alguien en el espíritu al poder de Elías antes de que pasaran cosas grandes. Así termina el Antiguo Testamento con Malaquías. Lucas empieza recordando que efectivamente eso es así y que Dios se está poniendo en marcha. Pensad que entre Malaquías y los sucesos del Evangelio de Lucas pasan aproximadamente unos 300 y pico, 400 años. Son muchos años. Hace 400 años aquí estaba un tal Felipe III, Felipe II, creo recordado, tercero. Iba la gente con las pelucas estas. O sea,
Ha pasado mucho tiempo desde los últimos 400 años. Los judíos pasaron 400 años sin recibir palabra de Dios. Entonces, claro, Dios está orando de nuevo. Eso es una cosa muy grande. Y lo que se viene es Jesús, es la salvación. Es que Dios ha decidido poner un nuevo pacto con la humanidad, que ya profetizó Jeremías, casi 700, 600, 500 y pico años antes de esto, diciendo que vendría una nueva forma de relacionarse con Dios. ¿Cómo? A través de la muerte de Jesús. Todos tenemos un problema con el pecado ante Dios y Jesús viene a solucionarlo a través de su muerte y resurrección. Esas son las buenas noticias y eso es lo que Juan iba a estar preparando. ¿Y cómo se ejecuta el plan de Dios? Pues mira, a veces de forma sorprendente. Y tan sorprendente que a Zacarías le costó creerse a Dios. Entonces por ahí va por lo que me gustaría que os plantearais. Si creemos, si creéis, si crees a Dios. Eso no solo se hace cuando aceptas a Jesús, eso se hace todos los días. Todos los días elegimos si creer o no a Jesús. No solamente cuando decimos nuestro testimonio, el día que creí en Jesús, y lo haces todos los días. ¿Confía o no en Jesús? ¿Confía en sus promesas? En lo que Él dice, o vas por tu camino, tu método, lo que tú piensas que es mejor, porque oye, Dios se ha olvidado de mí, esto lo he puesto en oración delante de Dios y no ha habido respuesta, y termina no profesando, pero sí viviendo en la práctica como si Dios no tuviera poder para cambiar eso. Eso es tristísimo. Eso es lo que C.S. Lewis llamaba que nos conformamos con demasiado poco, que nos conformamos con poco. Y es verdad. Garland, que comentarista, dice que el conocimiento provee ilusión de certeza y se vuelve un pobre sustituto de la confianza de la fe. Que tener todos los hechos no lleva de forma automática a la fe. La decisión de creer requiere confianza en la fidelidad de Dios. Zacarías conocía, era sacerdote, conocía bien el Antiguo Testamento. Sabía que no era la primera pareja que tenía un problema de tener hijos. Y aún así le costó creer el anuncio de Dios. Sabía la historia de Abraham. Sabía la de los padres de Samuel, sabía toda esa historia. Pero en el momento de la verdad, dudó. Podemos llegar a orar sin esperanza. Y quizá, como digo, ha pasado mucho tiempo, tenemos los motivos que sean en contra, ellos tenían el físico, tenían la edad en contra. Como la iglesia primitiva, que oraba por Pedro y no esperaba que Pedro estuviera liberado. No sé lo que le hizo Pedro, la verdad, pero podemos conformarnos con muy poco. Y es triste. Entonces, de ahí el título de la predicación. Podemos ser unos Zacarías de que no creemos a Dios en la práctica. Y esto no es por decir que... no quiero que entendáis esto como... ¿Cómo decirlo? Como una regañina. No lo es. Zacarías y su mujer eran ejemplos delante de Dios y, sin embargo, no eran perfectos. A Abraham le pasó lo mismo. Abraham, si leéis la historia de Abraham completa, Génesis del 12 al 20, básicamente es Abraham confía y desconfía de Dios. Y así vamos nosotros también por la vida. A veces confiamos, a veces desconfiamos. No se trata de regañar, de pensar solamente, o de quedarnos en que somos humanos y que fallamos. Esa es nuestra naturaleza. Sino que pongamos los ojos en el Dios que en este relato vemos que se pone en marcha y sigue cumpliendo sus promesas y las sigue cumpliendo hoy. Como decía Pablo en Efesios, el Dios que resucitó a Jesús de los muertos sigue teniendo poder en nuestra vida hoy. Sigue con nosotros. Tenemos todo lo que hay en la Biblia para recordárnoslo. Pero no solo eso. Tenemos, como nos recordabais al principio, nuestra propia vida. ¿Qué maravilla ha hecho Dios en tu vida en el pasado? Apúntatela si se te olvidan. Y no solamente vaya a la Biblia para recordar que Dios es grande. Ve también a tu vida. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios? Comparte con tus hermanos qué cosas grandes ha hecho Dios en tu vida. Yo tengo la enorme ventaja de que me he criado aquí. Yo sé muchas de las grandes cosas que Dios ha hecho en vuestra vida. Mejor dicho, yo conozco una fracción mínima de las grandes cosas que Dios ha hecho en vuestra vida. Pero hay mucho más. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que nos anima a seguir para adelante. ¿Podemos caer? Sí, pero lo que yo saco del texto es ese ánimo para seguir. Tenemos un Dios que es grande, tenemos un Dios que es ilimitado e ilimitable, y al quien podemos llevarle nuestras frustraciones, nuestros resentimientos, nuestros problemas, sabiendo que nos escuchará. Nos va a escuchar. Responderá de una forma o de otra, de la mejor para nosotros, desde luego. Pero podemos confiar en ese Dios. Pues lo dicho, no me seáis Zacarías.